dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para algunos jóvenes es necesario acordarse de su Creador en este tiempo. Algunos de nosotros que no estamos tan jóvenes, nos acordamos de nuestra juventud, ¿verdad? Y algunos de nosotros disfrutamos nuestra juventud al máximo, algunos otros quizás no, pero algunos que están entre nosotros hoy en esta etapa de la juventud van a escuchar algo que va a ayudar a que se acuerden de su Creador. Y es importante, ¿verdad? Para algunos de nosotros que ya no estamos tan jóvenes, no queremos dejar pasar como esa etapa y algunos, voy a decirlo, ¿verdad? Hacemos quizás hasta el ridículo tratando de vernos como jóvenes, de peinarnos como jóvenes, de vestirnos como jóvenes. Por ahí veía un video de un maestro, ¿verdad? Que él estaba actuando como un joven, ¿verdad? Y se hizo muy popular ese video. Pero era una actuación, pero a veces nosotros queremos vivir esa actuación todos los días y querer aparentar ser jóvenes cuando esa etapa a lo mejor ya pasó de nosotros. Pero yo no quiero hablar hoy de nuestras tristezas, sino que quisiera yo hablar, ¿verdad? Cuando estamos comenzando esta etapa de la juventud. Y cuando estaba con este título de este sermón, ¿era mensaje a los jóvenes o era acuérdate de tu Creador? Y creo que es más importante acordarnos de nuestro Creador, porque aunque quizás no estemos jóvenes hoy en día, es necesario que cada uno de nosotros recordemos o nos acordemos de nuestro Creador. Hoy yo quisiera hablar especialmente a los jóvenes y más a aquellos que están pasando esa etapa de niños, a adolescentes, a jóvenes. ¿Por qué? Porque en esta tarde yo quisiera ayudarles a acordarse un poco acerca de su Creador. Y para nosotros acordarnos del Creador, pues necesitamos saber en qué forma nosotros fuimos creados. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que cuando Dios estaba formando la tierra, el mundo y las cosas que nosotros vemos, también Él tomó tiempo para dedicar y crearnos a nosotros. Capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios toma tierra, de la misma tierra que Él había creado, forma al hombre, le da forma. Después de esa forma al hombre. Después dice: no es bueno que el hombre esté solo, y ahora forma a la mujer y toma una parte del hombre y la pone a la mujer y forma a la mujer ahora. Y entonces ahora tenemos a Adán y a Eva, y luego de una parte del hombre y una parte de la mujer se forman los hijos. Y así sigue la creación hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros compartimos de ese ADN, ¿verdad? De Adán y de Eva hasta el día de hoy. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a seguir compartiendo ese ADN de los primeros dos seres humanos en la tierra que Dios creó. Entonces, nosotros también venimos a ser parte de esa creación de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Ahí en Génesis 2:7, que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y yo quisiera hablar un poco acerca de eso también, porque es importante para ustedes jóvenes y para nosotros también como adultos. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice en qué momento Dios sopló aliento de vida en Eva. Y tampoco la Biblia dice en qué momento Dios sopló aliento de vida en cada uno de los hijos de Adán y Eva. Es más, la Biblia no dice en qué momento Dios sopla aliento de vida en nosotros. ¿Por qué es importante mencionar esto, jóvenes? Mencionar esto, niños. ¿Por qué? Porque hay corrientes en el mundo donde hablan que un bebé en el vientre de su madre aún no es considerado o no es visto por Dios. Porque dicen: no ha nacido, no ha respirado, no ha recibido el aliento de vida, no es un ser humano. Bueno, si nosotros leemos la Biblia y nosotros creemos en Dios, la Biblia habla completamente algo diferente a lo que la gente piensa. Miren, Salmos capítulo 139, uno de los salmos, yo creo que más preciosos que nosotros deberíamos de considerar en cuanto a estudiar y meditar acerca de la palabra de nuestro Dios. 139, versículo 13. Dice: porque tú
formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, dice el salmista. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Qué está diciendo este salmo? Dice mi embrión. ¿Dónde? En lo más profundo de la tierra y refiriéndose al vientre de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe aún y cuando estamos en el vientre. Dios nos ve. Dios conoce cada una de las cosas que van a ser formadas en nosotros. Luego en el Nuevo Testamento nosotros vemos cuando viene esta con María, ¿verdad? María va a visitar a su familiar y están cerca los dos y dice que en el vientre de su familiar salta de gusto. ¿Por qué? Es Jesús el que está enfrente de él. Y estamos hablando de Juan el Bautista y de Jesús. Aún dentro del vientre de su madre, Juan reconoce la presencia de Jesús. ¿Alguien que no tiene vida podría hacer eso? No, hay vida. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque yo no sé, ¿verdad? Que a veces mismas personas que creen en Dios dicen que no, aún no es un ser viviente. Yo no sé si esto es como para dar una cierta aprobación al aborto o para mediar algunas de las conciencias. No, está vivo y es un ser humano. Y si nosotros interrumpimos ese embarazo porque queremos, y más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es mi cuerpo. No, es otro cuerpo que está dentro de ti. Y él tiene vida. Pero no es el tema, ¿verdad?, el que yo quisiera hablar hoy acerca de eso, pero tenía que tocarlo porque es importante que nosotros sepamos el origen de nosotros, el origen de nuestra vida. Pero si tú hoy estás aquí, si tú hoy estás sentado, estás escuchando, estás viendo, es porque tu embarazo, ¿verdad?, de tu gestación, de tu desarrollo se completó. Y has nacido y estás entre nosotros hoy. Y estás caminando sobre esta tierra. Y tienes un cuerpo, tienes unas manos, tienes unos ojos. Y Dios te hizo así. Miren, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Acuérdense, estamos acordándonos de nuestro Creador. Bueno, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, inspirado el apóstol por el Espíritu Santo, dice, y el mismo, miren, dice el verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y luego dice el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice la palabra de nuestro Dios, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros queremos acordarnos de nuestro Creador, tenemos que entender la forma y la manera en que nosotros fuimos creados. ¿Cómo me voy a acordar de mi Creador si yo no sé ni cómo fui formado? Bueno, Dios te hizo con un cuerpo, pero no solamente eres un cuerpo que se mueve, sino tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Y es algo que necesitas saber. ¿Por qué? Porque es importante, tu cuerpo. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, ¿verdad?, nosotros lo que vemos no entendemos lo que es en totalidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una maravilla, es una maquinaria
maravillosa que los hombres no han podido duplicar, porque tiene muchas cosas demasiado complicadas. Y cómo se forma en lo oculto, como dice, bueno, es porque Dios así lo hace. Cuando nosotros estábamos yendo al médico a Chihuahua, el doctor, que era una eminencia en cuanto a inseminación artificial y todas esas cosas, él decía, wow, Dios es maravilloso. Yo no entiendo cómo es que de 2 células se forma un ser humano. Él mismo doctor decía, yo no sé cómo sucede eso. Y él daba la honra y la gloria a nuestro Dios. Bueno, tu cuerpo, ¿verdad? Algo tan maravilloso que se va desarrollando. Y volvamos al punto en un embrión, ¿verdad? 2 células que están ahí, ¿de qué se alimenta? De pura sangre. Y se alimenta y recibe los nutrientes a través de la sangre, ¿verdad? A través del cordón umbilical de su madre, y está recibiendo nutrientes, se está desarrollando. Luego ese bebé nace y ya no se puede alimentar del cordón umbilical de su mamá, sino se alimenta ahora de leche de la mamá o fórmula que le da los nutrientes. Pero es todo lo que come ese niño. Pura leche, ni agua, pura leche. Bueno, va en el agua, en la leche, ¿verdad? Pero es de lo que se alimenta, y luego sigue desarrollándose hasta que empieza a comer cosas, ¿verdad? Y empieza a comer algo blandito, y empieza a probar otros juguitos, y empieza a comer hasta que termina comiendo más cosas. Y luego de repente ese niño dice, no me gustan los frijoles, ¿verdad? Y hace la carita por un lado y para otro lado, y ya empieza a tomar decisiones y dice, esto no me gusta. Algunos más grandes, ¿verdad? Queríamos decir, esto no me gusta. Nuestra mamá decía, te lo comes, ¿verdad? Y no lo comemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita alimentarse, y es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero quizás más adelante, ya cuando trabajas, ya cuando estás más grande, que puedes decir, yo no voy a comer eso. Eso nos lleva a ese punto acerca de acordarnos de nuestro Creador, que Él nos dio un cuerpo. Pero cuando la palabra de Dios dice tu cuerpo, todo vuestro ser, tenemos que entender que es tu decisión. Y sí, es el eslogan, ¿verdad? Que usan muchos para hablar de que es tu cuerpo, es tu decisión. En cierta manera tienen mucha razón. Porque Dios nos dio algo, ¿verdad? Que es un libre albedrío. Y cuando nosotros hablamos del cuerpo humano y de la juventud, ya no solamente hablamos de lo que a mí me gusta comer y lo que no me gusta comer. Quizás algunos ya pueden decidir, yo quiero comer esto, yo quiero no me gusta el sushi, yo no como sushi, ¿verdad? O a mí no me gustan las enchiladas verdes, no me gustan, ¿verdad? No me gustan las ensaladas, y no comen ensaladas, está bien. Pero cuando estamos hablando de esta etapa de la juventud, no es solamente qué me gusta comer y qué no me gusta comer. Aunque a veces por salud hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Si soy alérgico a la nuez, y aunque me guste, por mi salud no voy a comer nueces. Y es donde, bueno, tengo que tomar esa decisión por mi salud. Pero hay otras decisiones en las que, como joven, tú, y no solo tú, sino cada uno de nosotros, siendo joven o no, tenemos que tomar una decisión en base a nuestro cuerpo. Es mi cuerpo, yo sé, es mi cuerpo, es mi decisión. Y es lo que yo le estoy diciendo ahorita a los jóvenes, ¿verdad? Es tu cuerpo y es tu decisión, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, hay que pensar en qué es lo que tengo que hacer. Muchos de nosotros como adultos y algunos otros jóvenes ya han tomado la decisión de obedecer el Evangelio. Eso es, wow, nos da una ventaja muy grande sobre el resto de la gente. Cuando uno decide ser cristiano, eso nos da una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque ya esas decisiones que tenemos que tomar en base a nuestro cuerpo son más sencillas. Porque ya tenemos sabiduría de parte de quien nos creó. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y entonces ahora Él nos da esa información y dice, mira, cuando se trate de tu cuerpo y tus decisiones, es mejor que tomes estas decisiones porque yo te creé, yo sé cómo funciona tu cuerpo. Y miren, por ejemplo,
sexo antes del matrimonio. Y estoy hablando de jóvenes, ¿verdad? De aquellos que no están casados. Es tu cuerpo. Al fin de cuentas, es tu decisión, ¿verdad? Por más que papá nos cuide, por más que mamá nos cuide, al último, al fin de cuentas, es tu decisión. Bueno, para nosotros que somos cristianos, mire, primera carta a los Corintios, por eso les digo, para los cristianos es más fácil. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios dice por medio del Espíritu Santo a los cristianos: huyan de eso. Huyan de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no es como tomar, no es como robar, no es como fumar, no es como cualquier otro pecado, dice. Es algo que va un poco más allá. Y es un pecado contra tu cuerpo. Hay otro pasaje donde dice la Biblia que ya no son más dos, son uno. Cuando alguien sostiene relaciones sexuales con otra persona, se une con esa persona. Es lo que la Biblia dice. Por eso en el matrimonio dice: y te dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Bueno, cuando practican sexo antes del matrimonio, se hacen una sola carne, aunque no estén casados. Dios los une y forman una sola carne. Por eso el Espíritu Santo le dicen: huyan de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no son más dos, sino son uno. ¿Y por qué hay que tener cuidado con esto? Porque dice, bueno, porque imagínense a alguien que tiene relaciones sexuales con muchas parejas. ¿Al fin de quién va a ser? ¿A cuántos cuerpos se va a unir? Y al último, ¿de quién va a ser? Por eso el Espíritu Santo dice: huyan de eso. Huyan de eso. Y no solamente, ¿verdad? Yo sé que algunos están jóvenes y no tienen ese problema ahorita, ¿verdad? Estoy muy joven, ni novia tengo, ¿verdad? Y ni pienso tener novia o novio en un momento. Está bien. Pero hay algo más que atenta contra tu cuerpo también, y es la inmoralidad sexual. Y es algo que se ve muy común ahora. A veces está uno viendo TikTok, ¿verdad? O cualquier otra red social, y de repente salen imágenes y cosas que uno quizás no debería estar viendo. Bueno, ahí es tu decisión si lo pasas o si te quedas viendo. Bueno, ¿eso qué va a provocar en tu cuerpo? Bueno, el ver pornografía, el ver revistas, el tener pláticas obscenas, el tener todo ese tipo de que está relacionado a lo sexual, va a afectar en tu cuerpo también. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a ver a las demás personas? ¿Qué va a pasar en tu vida ahora después de haber contaminado tanto tu mente que vas a caer en otras cosas semejantes que incluyen tu cuerpo? ¿Va a ser más fácil ceder ante la presión? ¿Por qué? Porque tu mente está adaptada a eso. Pero al final de cuentas, ¿verdad? Y yo, ¿por qué quise decir este sermón ahora? Porque es tu decisión. Por más que uno como padre quiera cuidarlos y evitarles esas cosas, al fin de cuentas es tu decisión. Tú vas a tomar la decisión. Y quizás papá, mamá nunca se dé cuenta de qué estás haciendo, qué estás viendo. Pero tú sí sabes, porque tú tomaste la decisión de hacerlo. Otra cosa más, ¿verdad?, que tiene que ver en cuanto al cuerpo, son los tatuajes. Y hay tatuajes a tatuajes, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y de personas que los hacen a personas que los hacen, ¿verdad? Y para uno como cristiano es muy sencillo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Dios dice, ¿verdad? Levíticos capítulo 19, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice capítulo 19, versículo 28, dice de la siguiente manera, dice: y no haréis rasguños en vuestro
cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová, ¿verdad? Cuando Dios está hablando acerca de estos mandamientos, dando a su pueblo, dice, no vayan a hacer esas cosas. Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero aparte, ¿verdad? Algunas personas se hacen un tatuaje, ¿verdad? Yo quería un dragón y terminó otra cosa, ¿verdad? O yo quería hacerme esto y terminó otra cosa. Y no es como que bórralo y háztelo de nuevo. No se puede. O yo estoy bien enamorado de Panchita, ¿verdad? Y me escribo Panchita y luego ya terminé con Panchita y orando con Margarita. ¿Y ahora qué hago? No es como que me lo voy a borrar y me voy a poner otro. ¿Y cómo vamos a terminar? Hablaba yo con un joven que tristemente ahorita está fuera del camino y se hizo un tatuaje y le pregunté, ¿qué pasó? Dice, no, es que es por mi abuelito que falleció. Y dije, pues tú sabes lo que haces, ¿verdad? Es tu cuerpo, es tu decisión, o sea, yo no puedo borrártelo. Oh, no, pero nomás fue por eso, ok. Y luego veo que anda poniendo, ¿y ahora qué me voy a poner? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué vamos a terminar? ¿En qué vas a terminar, verdad? Si tú tomas esa decisión, como decía yo, para cristianos es sencillo, ¿verdad? Porque ni en nuestra mente cabe querernos hacer un tatuaje. ¿Por qué? Tenemos a Dios. ¿Qué se vuelve popular en la escuela? Fumar, drogas, alcohol. Bueno, con la juventud vienen emociones, estás creciendo, quieres divertirte, quieres experimentar todo lo que tus amigos hacen. Bueno, de entre ellos viene esa presión de querer fumar, de querer tomar, de querer hasta el vaping ese que dicen, ¿verdad? De tomar alcohol. Y para uno que cree en Dios, ¿verdad? Que ha sido bautizado, es más sencillo. ¿Por qué? Porque existe ese temor de parte de Dios de que uno dice, eso no, ¿verdad? Y a lo mejor me voy, me retiro de ahí porque yo no quiero estar ahí. Pero es difícil decir no cuando la mayoría de nuestros amigos lo hacen. Pero para los cristianos es más sencillo. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, 6:19, perdón. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo es de Dios. Para mí es más sencillo evitar y no caer en eso. Pero ¿qué si no eres cristiano? ¿Tendrás permiso para hacer todo lo que estamos hablando aquí? Bueno, como quizás muchos jóvenes que están hoy aquí no son cristianos. Pero déjame decirte algo, tú también tienes que tomar esa decisión. No es que sea muy fácil para ti tomar una decisión, porque yo no soy cristiano. Bueno, tienes que tomar una decisión en base a tu cuerpo, porque también Dios es tu creador. También Dios te creó a ti. También tu embrión vieron sus ojos cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre, tenías ese contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tu creador. Y tienes que entender eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha hecho. Y para la mayoría de aquellas personas que no son cristianos no es fácil. Es más sencillo dejarte llevar por otras personas, por los pensamientos de los demás y luego terminar arrepentido mucho tiempo después. ¿Por qué? ¿Por qué un joven como tú, que no es cristiano, tomaría la decisión de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué alguien que no es cristiano tomaría esa decisión? O de hacerse un tatuaje, o de fumar, o de tomar alcohol. Bueno, aunque tú hoy no eres cristiano, hay cosas que es tu decisión, pero que marcarán tu vida para siempre. Quizás tú dices, es mi vida, yo hago lo que quiera. Bueno, hay muchas jovencitas, ¿verdad?, que en su juventud quedaron embarazadas y luego tuvieron un aborto, hicieron un aborto, ¿verdad? Y luego ya jamás pudieron volver a tener hijos. ¿Por qué? Fue su decisión.
Fue su decisión. Bueno, tienes que pensar en todo eso. Así como un tatuaje no se quita de la noche a la mañana, de la misma manera entregar tu cuerpo a otra persona no se va a olvidar de la noche a la mañana. No va a ser algo que va a pasar así como si nada. Menos si queda algún recuerdo de eso, como un bebé, una enfermedad, un abuso. Ten mucho cuidado con esa decisión. Porque seas o no seas cristiano, va a impactar el resto de tu vida. Dios da estos consejos a los cristianos, pero estos consejos no solamente son para los cristianos, es para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Él es creador de todos y tienes que recordar eso. Hoy en día es común que jóvenes como tú usen drogas, usen alcohol, hagan vaping, que sigue siendo ilegal para los jóvenes. Aunque digan que es natural, lo que sea, sigue siendo ilegal para los jóvenes. Por algo. No corras para destruirte. No tengas prisa para morir. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es de Dios. Tu cuerpo Dios te lo dio para que tú lo disfrutes, para que vivas una vida plena, para que le des honra, para que le des gloria. Y la sabiduría que tú necesitas para tomar buenas decisiones está allí donde Dios mismo estaba creando al hombre. Dice la palabra de su Dios ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿verdad? Y no solamente nos dio aire para respirar, Dios puso en nosotros un espíritu, el espíritu de nuestra mente. Nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de tomar decisiones. Dios lo puso en nosotros. Y es cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros hablamos de espíritu, hablamos de la mente. Y cuando yo estoy hablando de tu mente, ¿verdad?, así como el cuerpo son tus decisiones, tu mente es tu poder. Y quizás no tengas tanto poder como para voy a querer mover una cosa con la mente y la voy a mover para otro lado. No. La mente es más poderosa que eso. ¿Por qué? Porque un día te va a poner en el lugar en el que tú quieres estar. ¿Y a qué voy con ese? Bueno, nosotros somos lo que pensamos. Si tú estás pensando en diversión, eso es lo que vas a hacer al final de tu vida. ¿Y qué de mi familia? ¿Y qué de mis hijos? ¿Y qué de mi educación? No, tú estabas pensando en aquello otro, es donde te va a llevar. Por eso es importante que tú entiendas qué es lo que quieres ser. De pequeño se nos dice, bueno, ¿tú qué quieres ser de grande? Algunos dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Yo hasta ahorita no he escuchado a nadie que diga, oh, yo quiero ser una madre soltera, oh, yo quiero ser un drogadicto, yo quiero vivir en la calle, yo quiero terminar en un centro de rehabilitación. O algunos dirán, yo quiero ser un tazo dorado. Alguien que necesita ser rescatado por alguien más. Nadie piensa eso, nadie quiere eso para nosotros. Pero es a esta edad, cuando estás joven, 10, 11, 12, 13, esa edad para adelante, que estás en esa transición, es cuando tus pensamientos, el poder de tu mente, va a decir dónde vas a estar en 5, en 10, en 15, en 20, en 30 años. ¿Dónde vas a terminar? Bueno, es donde tu mente te va a mover. Es donde tus pensamientos te va a llevar. Si tú solo piensas en ganar dinero, oh, es que yo quiero ganar dinero, yo quiero hacer esto, probablemente vas a terminar ganando mucho dinero. Pero te vas a ver al final sin padres, sin esposa y sin hijos. ¿Por qué? Porque te empeñaste en ganar mucho dinero, que no disfrutaste a tus padres y de repente ya no están tus papás contigo, que de repente estás divorciado porque no tuviste tiempo para tu esposa,
Que de repente tus hijos están perdidos. ¿Por qué? Porque quisiste darles todo, pero no les diste tu tiempo, porque estabas trabajando. Es donde quizás vas a terminar. O a lo mejor vas a decir, oh no, yo quiero ser popular, yo quiero llamar la atención de los demás en cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo. Y eso es lo importante para mí. ¿Sabes cómo vas a terminar? Solo. Porque eso de repente se termina y se acaba. Y si era lo que atraía a la gente, un día eso ya no va a atraer a la gente y vas a estar solo, sin nadie a tu lado. ¿Por qué? Todo era vanidad. Para los cristianos esto es algo muy diferente. ¿Por qué? Dios nos da instrucciones, Dios nos dice cómo vivamos nuestra vida para que sea de la mejor manera para nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, bueno, desde el 1 voy a leer, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Respeta a tu mamá, respeta a tu papá. Si quieres que te vaya bien, dice el Espíritu Santo, respeta a tu papá, respeta a tu mamá. Ellos quieren lo mejor para ti. Y a veces sí, parece que somos muy molestos, pero es por tu bien. Queremos que seas alguien triunfador en el día, en la vida. Queremos que seas alguien que quizás no ganes mucho dinero, pero que tengas el respeto por quién eres tú, honesto, honrado. Dios quiere eso de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Fíjense, nosotros como cristianos dice, si pues, al versículo 1, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se fijan que para uno como cristiano es más sencillo? ¿Por qué? Porque yo pongo mi vista en las cosas de Dios. Y es probable que Dios me va a bendecir. Es más, si yo honro a mi padre y a mi madre, me va a ir bien. Voy a tener una vida cómoda. Proverbios 31:30. Si tú quieres basar tu vida en cuanto a cómo te ves, cómo te vistes, mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, si tú quieres basar tu vida en la hermosura, en la gracia, en caer bien, en ser guapo, en todo eso, hermosa, bonita o bonito, como sea, dice, eso es engañoso. ¿Por qué? Se va a marchitar. Dios ha puesto algo en los cristianos. Miren, Jeremías capítulo 24, versículo 7. Yo no sé de dónde escuché este pasaje y me gustó y lo apunté de volada. Jeremías capítulo 24, versículo 7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién te puso ese corazón? Dios. Entonces, para los cristianos es más sencillo. ¿Para qué? Para que podamos usar nuestra mente, nuestro poder, para un día terminar bien. ¿Por qué? Porque tu mente es tu poder. Bueno, hasta ahora hemos visto dos partes de tu ser completo en Dios. Hemos hablado del cuerpo y hemos hablado del espíritu, de la mente, que mueve el cuerpo. Hay algo más en ti que es importante que conozcas que Dios puso en ti, y además que esa cosa que Dios puso en ti es algo eterno, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de tu alma, es algo eterno que Dios puso
en ti. El ser humano se compone de tres partes, ¿verdad? Según Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, esta tercera parte, el alma, es algo eterno que Dios ha puesto en nosotros. Es algo que no se puede regenerar, es algo que no se puede destruir, es algo que no se puede quitar. Es un pasajero eterno que vive para siempre. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para quitarlo, para destruirlo, para regenerarlo. Este cuerpo se puede destruir, se puede quemar, se puede hacer polvo, se puede incinerar. Nuestra mente se puede borrar. Un golpe, una caída, te pegas en la cabeza y todo lo que habías estudiado, todo lo que habías aprendido, de repente, ¡pum!, se borró y a volver a comenzar. Es algo que puede suceder. Pero cuando nosotros hablamos del alma, algo que tú debes de entender que es tu responsabilidad. Así como el cuerpo son tus decisiones, así como la mente es tu poder, tu alma es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque es ese pasajero eterno que tú tienes en tu ser completo. Las decisiones que tú tomes va a definir su destino para siempre. Y es algo que tú tienes que entender. Lo que tú decidas hacer hoy con tu cuerpo, con tu mente, va a definir el destino de tu alma. Ya sea que termine en el cielo, en la vida eterna, o ya sea que termine en el castigo eterno. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, o los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tienes que acordarte de tu Creador. Eclesiastés 12, 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios, dice, traerá a cuenta, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al fin de cuentas, seas cristiano o no seas cristiano, Dios va a traer a cuenta tus decisiones que hiciste con tu cuerpo, tus pensamientos, a dónde te llevó tu mente, y eso va a definir el destino de tu alma. Del alma yo no puedo hablar muchas cosas, no puedo decirte tantas cosas. Lo que sí te puedo decir que tu cuerpo, las decisiones que tú tomes con tu cuerpo y con tu mente, definirá su destino del alma. Muchas cosas están cambiando dentro de ti. Quizás quieras experimentar cada uno de esos cambios, cada una de esas sensaciones a tu edad. Vivir la vida, disfrutar es la prioridad. ¿Por qué? Porque eres joven. Porque quizás puedes pasar días sin dormir, puedes esforzar tu cuerpo a hacer ejercicios lo más que puedas, y es lo maravilloso de la juventud. Es un cuerpo maravilloso que soporta todas esas cosas. Pero hay algunas otras cosas que quizás tú quieras experimentar, que aunque tu cuerpo puede, pero no es tiempo. No te apresures a tomar ese tipo de decisiones, que no es como una pesa, ¿verdad?, que va a marcar tu cuerpo y se van a notar los músculos. No, hay otras decisiones que tú vas a tomar que va a marcar tu cuerpo. Y por más que te laves, por más que quieras olvidarlo, por más que quieras evitarlo, no vas a poder. Quizás hoy en día un tatuaje se puede borrar, pero hay cosas que pueden marcar tu vida que no las vas a poder borrar. Muchos de nosotros hoy en día, por esas malas decisiones, tenemos esas marcas en nuestra vida que están ahí recordándonos día a día las malas decisiones que nosotros tomamos. Yo no quiero que vivas así. Yo no quiero que tú tengas que experimentar eso. Este mensaje lo hice pensando en mis hijos.
Todos estos jóvenes que están aquí son mis hijos. Yo los amo, yo me preocupo por ustedes. Y yo no quiero que ustedes sufran lo que yo sufrí. Y yo creo que los hermanos no quieren que ustedes padezcan lo que nosotros hemos sufrido. Por ello los estamos exponiendo a este hermoso evangelio de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que pasar por eso. No es necesario pasar por eso. Quizás ya viviste mucho. Quizás hoy no eres joven y tú ya viviste mucho. Quizás tú ya tienes esas marcas en tu cuerpo. Pero tú puedes hacer lo que yo hice, experimentar el perdón de Dios. Porque aunque fue tu cuerpo, aunque fue tu mente y son tus decisiones y es tu poder, si hoy estás vivo, tienes oportunidad de tomar una buena decisión hoy. Aunque no estés joven, pero tienes vida y puedes tomar esa buena decisión y venir a formar parte del pueblo de Dios y experimentar ahora en tu cuerpo, en tu espíritu y definir un buen futuro para tu alma, el perdón de Dios. Y que es lo que ofrece a través de la sangre de Cristo. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere salvarte, pero en su maravillosa creación de Dios, Él nos da la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión. Si quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Tú tienes la oportunidad de escoger hoy lo que tú quieras. Él te dio un cuerpo, una mente, y son tuyos. Tesalonicenses le dice, todo vuestro ser es tuyo. Yo no puedo tomar decisiones por ti, nadie puede tomar decisiones. Tú, al final de cuentas, tienes que tomar tu decisión. Tú sabes cómo los usas y la manera en que lo hagas va a determinar en aquel día dónde va a terminar ese pasajero eterno. Al final del día, Dios nos dará un cuerpo nuevo, nos dará un espíritu nuevo, ¿verdad? Dice Apocalipsis, y aprenderán un cántico nuevo. ¿Qué quiere decir? Un día Dios, cuando estemos en el cielo, ya no va a estar este cerebro, pero Dios nos va a dar una mente nueva, un cuerpo nuevo, y nuestra alma estará con nosotros en la eternidad. Pero depende de ti hoy, hermano.